Hola, bendiciones para cada una. Les saluda su hermana Tere Navarrete. Gracias por estar dispuestas a seguir aprendiendo sobre el libro de los Hechos. La semana pasada estudiamos la lección ¿Conoces las prioridades de Dios? Hoy vamos a estudiar sobre el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Vamos a orar para empezar. Señor, te suplicamos que en esta hora tú uses esta lección basada en el poder de tu palabra para que cada una de mis hermanas sea bendecida y sea de bendición cuando haya aplicado las enseñanzas de tu palabra a su propia vida. Gracias, Señor. Ábrenos el entendimiento y danos la sabiduría para poder comprender tu palabra, pero sobre todo ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos enfocaremos en la vida del apóstol Pablo para desarrollar este tema. Charles Spurgeon dijo: permanezca siempre junto a la cruz y examine el misterio de sus heridas. Saulo, quien se convertiría en el apóstol Pablo, aparece en el libro de los Hechos como cómplice de la muerte de Esteban, uno de los 7 diáconos. Hechos 7, 58 al 60 nos dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estos acontecimientos sucedieron en Jerusalén aproximadamente en el año 33-34 después de Cristo. Nos surge una pregunta: ¿cómo era Pablo o Saulo antes de convertirse en su camino a Damasco? Todo el mundo tiene un antes y un después en la historia de su vida. Saulo de Tarso, un hombre de alta educación, pensó que el cristianismo era malo y engañoso. Lo encontramos con una actitud de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de su propia justicia. Saulo odiaba a los discípulos del Señor. Estaba buscando activamente destruir a los seguidores de aquel a quien consideraba un hereje equivocado y blasfemo. Él dice en Hechos 22:4, perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y en Hechos 8:3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo odiaba tanto a los seguidores de Jesús que estaba dispuesto a perseguirlos en donde estuvieran. Hechos 9:1 nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A primera vista parece extraño que Saulo pidiera autorización del sumo sacerdote para buscar y traer a Jerusalén a los discípulos que habían huido a Damasco, fuera de la frontera de Israel. Pero es un hecho establecido que la jurisdicción del Sanedrín y de su presidente se extendía hasta los judíos de la diáspora, siempre que no hubiera impedimento de parte de los gobernadores romanos. Es significativo saber que había una comunidad cristiana lo suficientemente grande en Damasco como para que Saulo estuviera dispuesto para perseguirlos fuera de Jerusalén.
El cristianismo o el camino, como le llamaban, se estaba extendiendo por todas partes. Saulo estaba haciendo todo lo posible para erradicar lo que creía era una herejía. Era un clásico perseguidor de la Iglesia de Jesucristo. Hechos 9:3-4 nos dice qué pasó. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente enojo. Este evento espectacular debe considerarse inusual. Dios normalmente no confronta a pecadores con una luz celestial y una voz audible desde el cielo. En Hechos 22:6, Pablo reveló que esto sucedió a mediodía, cuando el sol brilla al máximo. Dijo que esta luz sobrepasaba el resplandor del sol. La reacción de Saulo fue simplemente caer a tierra. Esto no fue por honor o reverencia a Dios. Fue simplemente una reacción de supervivencia. Estaba aterrorizado por la luz celestial. Saulo aprendió que uno puede escuchar a Dios directamente. Mientras la luz celestial lo abrumaba, Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen. Perseguía a Dios, no al hombre. Él pensó que estaba sirviendo a Dios por atacar brutalmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. En la frase ¿por qué me persigues?, no debemos solamente enfatizar el me, debemos también notar el por qué y ver que Jesús preguntó: ¿por qué me persigues? Eso sería como decirle: Saulo, ¿por qué estás haciendo algo tan inútil? El hecho de que Saulo estaba temblando y temeroso por todo esto nos recuerda que no siempre es agradable encontrarse con el cielo dramáticamente. Saulo estaba aterrorizado por esta experiencia. Nos preguntamos, ¿cómo fue Pablo después de su encuentro con Jesús? El apóstol Pablo sufrió por el reino de Dios, pero resistió hasta haber cumplido el llamado del Señor. La actitud que tenía frente a los sufrimientos es muy importante y hoy nos va a inspirar. Veamos su actitud para enfrentar las pruebas y salir victorioso. El Señor utilizó a Ananías, un hermano de Damasco, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Es lo que nos dice Hechos 22:12. En Hechos 9:15, el Señor habló a Ananías y le dijo: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La última parte, cuando dice cuánto le es necesario padecer por su nombre, es una adición aterradora al gran llamado que Dios hizo sobre la vida de Saulo. Saulo dejaría una vida de privilegio para tomar un llamado más alto, pero un llamado con mucho sufrimiento. En el caso de Pablo, a pesar de sufrir, en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de amargura contra nadie. Por el contrario,
Llegó a decir en Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones. Él entendía que todas estas adversidades eran usadas por el Señor para la formación de su carácter. Decía, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia hacia Pablo después de su conversión? ¿Y por qué fue esa actitud? Hechos 9:26 nos dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Parece extraño que los cristianos en Jerusalén sospecharon tanto de Saulo, aún después de 3 años de su conversión. Quizás pensaron que Saulo era parte de un complot elaborado y extenso. Tal vez se preguntaban por qué se había ido solo por un tiempo a Arabia. O probablemente estaban renuentes a aceptar una conversión tan dramática sin verla con sus propios ojos. Naturalmente, le tenían miedo por el precedente de sus crímenes de loco fanatismo, pues sería fácil en el concepto de los discípulos que buscara contactos con la iglesia solamente como espía o como agente provocador que maniobrara con el fin de empeorar la situación de los perseguidos. ¿Quién le ofreció amistad a Pablo y lo protegió cuando los discípulos de Jerusalén no querían relacionarse con él? Hechos 9:27 nos dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fue Bernabé, hijo de consolación, enterado del hecho de la conversión de Saulo y de su ministerio posterior en Damasco, quien se hizo responsable por él y le presentó a los apóstoles. En vista de la declaración de Pablo en Gálatas 1:18 al 19, él nos cuenta, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Los apóstoles mencionados serán Pedro y Santiago. No aparecen otros en aquella ocasión por razones que ignoramos. Otra pregunta es, ¿cuál fue la relación de Pablo con el Espíritu Santo? Fue lleno del Espíritu Santo cuando Ananías oró por él. Hechos 9:17 nos dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo apartó al apóstol Pablo para su labor de evangelizador, pastor, maestro y apóstol. Hechos 13:2 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En Gálatas 1:15-16, Pablo habla de sí, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles. 3. El Espíritu Santo lo respaldó cuando testificó y defendió su fe en presencia de reyes y altas autoridades civiles y religiosas, tal como lo había dicho el Señor en Marcos 13:11. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo.
Una pregunta: ¿cuáles son algunas de las cosas prácticas que podemos aprender de la conversión de Pablo y su consecuente caminar con el Señor? Spurgeon dijo que durante su enfermedad, cuando mis ánimos estaban tan hundidos que podía llorar por horas como un niño y sin embargo no sabía por qué lloraba, un amable amigo me hablaba de una pobre alma anciana que vivía cerca, que estaba sufriendo un dolor muy grande y sin embargo estaba llena de alegría y regocijo. A veces sufres por lo que tienes y a veces sufres por lo que no tienes. Dios definitivamente quiere que seamos felices infinita y profundamente, ahora y a través de diferentes circunstancias adversas. Uno de los beneficios del sufrimiento es que nos hacen ser conscientes de que estamos en una posición en la que hay muy poco que podamos hacer para ayudarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar el diagnóstico negativo. No podemos detener la crítica áspera. No podemos amortiguar el dolor, pero sí podemos mirar a la cruz. Podemos regocijarnos en nuestra unión con Cristo. Cuando sufrimos, parece más morir que vivir. Nuestro sufrimiento debe hacernos recordar un sufrimiento mayor. Es decir, Cristo pagó el precio infinito de sufrimiento por nosotros. En nuestra vida real, a veces eso se torna iluso o ligero. Sin embargo, el sufrimiento cobra sentido dentro del amor de Dios. El mayor de los pecadores, el que persiguió a la iglesia y dio muerte a los cristianos, sería escogido como un instrumento de Dios. ¿Puede imaginarse esto? Jesús no vino al mundo por los justos, sino por los pecadores. Él vino por aquellos que no son dignos de la misericordia de Dios o su favor. No importa si nos sentimos como el mayor de los pecadores. Lo único que importa es que podamos recibir la gracia de Dios. Eso significa que habrá sufrimiento. El sufrimiento es un regalo que viene junto con la salvación. Más tarde, Pablo escribiría a los romanos que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8:18. Al igual que Pablo, por causa de la magnitud de nuestro pecado en el pasado, la iglesia podría tener dificultad de aceptarnos al principio. Pero seamos pacientes y no nos desanimemos. Con el tiempo, la gente se dará cuenta de la autenticidad de nuestra fe y se asombrarán de ver cómo la gracia de Dios trabaja en nosotros para su gloria, conforme seamos fieles a su llamado. Recuerde que usted también es un instrumento escogido. Si es hija de Dios, tiene el mismo Espíritu Santo en la misma medida que Pablo. Siga adelante, llena del Espíritu de Dios y como su testigo a donde quiera que Él la envíe. El sufrimiento del cristiano es una señal que Dios es su Padre. La muestra de eso es que Dios mismo nos envuelve con sus amorosos brazos. Tenemos la seguridad y la tranquilidad de su fiel cuidado. Una vida feliz no es la que está ausente de los problemas, sino la que está fundada en Cristo. ¿Hay algo en nuestra vida que deba cambiar? Esta pregunta requiere una respuesta muy personal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
porque tu Espíritu Santo está dirigiéndonos para que podamos rendir nuestras vidas a pesar de los sufrimientos, tomando como ejemplo el sufrimiento del apóstol Pablo. Señor, tú no llamas a personas perfectas, sino a pecadores al arrepentimiento, que tú puedas usar como instrumentos en tus manos para llevar tu nombre a donde quiera que tú nos envíes. Gracias te damos por todo este grupo de hermanas que están dispuestas a seguir estudiando tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo de Dios les abre el entendimiento y esta palabra quede grabada en su corazón, para que ellas sientan el anhelo, el deseo de no quedarse con esa palabra, sino de compartirla con todo aquel que tú les presentes como una oportunidad. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y bendecimos este grupo de mujeres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.